Pocos individuos han ejercido una influencia tan profunda en la psicología moderna como Carl Gustav Jung. Fue él quien introdujo en el uso académico las nociones de extraversión e introversión, arquetipos, ánima y animus, la sombra y el inconsciente colectivo. Psiquiatra en ejercicio, Jung es considerado el fundador de la psicología analítica, análisis junguiano. En su juventud, colaboró con Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis. Tenían una relación cercana y buscaron conjuntamente desarrollar una teoría unificada de la psique humana. Sin embargo, más tarde se separaron porque los descubrimientos de Jung en psicología analítica, especialmente su idea del inconsciente colectivo, ya no podían reconciliarse con los puntos de vista de Freud. Esta ruptura se convirtió en un resultado doloroso de sus muchos años de trabajo juntos. La psicología analítica de Jung sentó efectivamente las bases para la investigación empírica de la psique y culminó en su obra principal, The Collected Works, en la que trabajó durante unos 60 años. Jung identificó tres áreas principales en la psique humana: la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. La conciencia abarca todas las impresiones y experiencias de las que somos conscientes, y es dentro de la conciencia donde se forma el ego. Sin embargo, Jung enfatizó que, en comparación con el inconsciente, este reino es extremadamente pequeño. El inconsciente personal es exclusivo de cada uno de nosotros, comprende pensamientos, recuerdos e ideas que no reconocemos o hemos reprimido debido a su naturaleza angustiosa. Por el contrario, el inconsciente colectivo es la parte más profunda de la psique, es heredado y no moldeado por la experiencia personal. Dentro del inconsciente colectivo residen arquetipos, imágenes universales y patrones de comportamiento comunes a toda la humanidad. Jung creía que heredamos arquetipos de la misma manera que heredamos instintos. Además, dedicó un extenso estudio al simbolismo religioso y mitológico. Fue precisamente el examen de mitos y tradiciones religiosas lo que lo llevó al concepto de arquetipos. Observó temas y símbolos recurrentes en las leyendas de diversos pueblos y encontró imágenes correspondientes en los sueños de sus pacientes con trastornos mentales. Todo esto reforzó su convicción de la existencia del inconsciente colectivo. Jung viajó mucho, además de visitar los Estados Unidos e Inglaterra, viajó al este de África, donde estudió tribus locales que no tenían contacto con la cultura europea. También viajó por India, donde por primera vez experimentó el impacto de un mundo cultural completamente diferente. El hinduismo, en particular, tuvo un profundo efecto en él y lo ayudó a comprender mejor el papel de los símbolos y los procesos inconscientes. Aunque Jung enumeró una amplia gama de arquetipos, por ejemplo, el padre, la madre, el viejo sabio, el héroe, el embaucador y otros, puso especial énfasis en cuatro principales: el yo, la persona, la sombra y el ánima / animus. Primero, consideremos el arquetipo del yo. Para comprender qué es el yo, necesitamos aclarar en qué se diferencia del ego, que pertenece al reino de la conciencia. Según Jung, el yo supera al ego en estatus y significado. El ego se desarrolla a lo largo de la vida de un individuo, por lo tanto, es un factor consciente. Teóricamente, uno puede describir completamente el ego, pero al hacerlo, uno describiría solo la parte consciente de la personalidad, ignorando sus capas inconscientes. El ego se forma a partir de componentes somáticos y psíquicos. Somático se refiere a nuestro cuerpo, mientras que psíquico se refiere a los procesos de la mente. Tanto el cuerpo como la mente contienen elementos que son conscientes, así como aquellos que no son reconocidos conscientemente. La característica principal del ego es el sentido de la propia individualidad. Pero el ego cubre solo una parte de la personalidad, la porción restante está constituida por el inconsciente. La totalidad de la conciencia y el inconsciente es lo que Jung llamó el yo, es decir, la estructura integradora de la personalidad. El impulso de darse cuenta del yo subyace en el concepto de individuación o autorrealización de Jung, que él consideraba el objetivo principal del desarrollo humano. Este es un proceso a largo plazo en el que obtenemos una comprensión y conciencia cada vez más profundas de nuestras dimensiones conscientes e inconscientes, luchando por una mayor integridad. Pasamos ahora a los elementos que Jung consideraba las partes más significativas del inconsciente: la persona, la sombra y el ánima / animus. Estos son los aspectos que afectan más notablemente al ego.
Persona, según Jung, es el arquetipo de la adaptación. Esta parte de la personalidad surge para ayudar a una persona a adaptarse mejor a las condiciones sociales u operar en la sociedad en su propio beneficio. Esencialmente, es la máscara que usamos en situaciones particulares. Por medio de ella, presentamos una versión de nosotros mismos que agrada a quienes nos rodean. Todo lo que no se ajusta a esta imagen idealizada entra en la sombra, lo que Jung llamó el lado oscuro desconocido de la personalidad. Jung definió la sombra como nuestro lado oscuro que permanece desconocido para la conciencia. Los contenidos del inconsciente personal surgen en el transcurso de la vida individual, mientras que las estructuras arquetípicas habitan en el inconsciente colectivo desde el principio. Entre estos arquetipos se encuentran la sombra, el ánima y el animus. Pero la sombra se considera la más accesible a la conciencia, en parte porque está muy ligada a la experiencia personal. Reconocer la sombra de uno requiere un esfuerzo moral considerable, ya que debemos reconocer los aspectos oscuros de nosotros mismos. Podemos percibir ciertos rasgos de nuestra propia sombra, pero otros pueden ser tan fuertes que apenas están sujetos al control moral. Si no reconocemos el mecanismo de proyección psicológica, en el que una persona atribuye sus cualidades y deseos reprimidos a los demás, comenzamos a ver el mundo externo de una manera distorsionada, como si reflejara nuestro propio rostro desconocido o punto. La sombra sirve para equilibrar la psique, pero si se descuida, nos volvemos dependientes de las opiniones de los demás y nos convertimos en una persona andante, ajustándonos constantemente a las expectativas externas. Aquellos que se niegan a enfrentar su sombra la proyectan continuamente sobre quienes los rodean. A menudo, lo que más nos irrita de los demás es lo que hay dentro de nosotros mismos, pero que nos negamos a reconocer. Para un verdadero crecimiento personal, uno debe mirar y aceptar su sombra, equilibrándola con la persona. Si bien muchas personas pueden aceptar que pueden ser capaces de hacer cosas malas, muy pocas se atreven a enfrentar el mal absoluto dentro de sí mismas. Los sueños a veces insinúan un encuentro con la sombra, generalmente como una figura del mismo sexo que el soñador. Si la sombra está más arraigada en el inconsciente colectivo o en el inconsciente personal depende de la experiencia del individuo. La disolución de la persona y el reconocimiento de la propia sombra es el paso central en la individuación. En analogías como la historia del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, es el Dr. Jekyll, la personalidad consciente, quien debe integrar la sombra, en lugar de ser absorbido por ella. Si la sombra se vuelve autónoma, el individuo se convierte en su sirviente impotente. Integrar la sombra se considera la primera fase del proceso analítico. Sin ella, uno no puede percibir completamente el ánima o animus. Sin embargo, incluso después de esto, la sombra sigue siendo un factor con el que hay que seguir trabajando durante toda la vida. Dentro de la sombra, también encontramos dos figuras especiales, ánima y animus, las llamadas imágenes contrasexuales. Todo hombre posee un aspecto femenino inconsciente, el ánima, que encarna las tendencias psicológicas femeninas. Toda mujer posee un aspecto masculino inconsciente, el animus. A diferencia de la sombra, que está más cerca del inconsciente personal, y por lo tanto, es más fácilmente accesible a la conciencia, el ánima y el animus se encuentran mucho más profundos y rara vez alcanzan la conciencia consciente directamente. El ánima masculino se distingue por el principio femenino del eros, es más pasivo, como un niño que busca protección y alimento de la madre. El animus femenino encarna el logos, racionalidad y lógica. Cuando un hombre comienza a integrar su ánima, se convierte en una fuente de sensibilidad y compasión. Cuando una mujer integra su ánimo, fomenta un enfoque más decisivo y analítico, otorgando claridad de pensamiento. El ánima frecuentemente aparece en sueños, visiones y fantasías como una figura femenina, es un producto espontáneo del inconsciente y no un sustituto de la madre. Todo hombre lleva dentro de sí sentimientos y experiencias que nunca sospechó hasta que los encuentra de frente. La gente común tiende a creer que conoce completamente sus propios pensamientos y emociones, pero la conciencia del ánima destruye estas ilusiones, surge una tríada, sujeto masculino, sujeto femenino y el ánima trascendente. En el caso de una mujer, el ánimo trascendente asume un papel paralelo. Integrar gradualmente los contenidos del inconsciente colectivo, sobre todo la sombra, el ánima y el ánimo, en la personalidad de uno,
A través de la psicoterapia, la introspección y la disposición moral a revisar las creencias propias, puede tener un profundo impacto en una persona. Fortalece nuestros cimientos internos, nos ayuda a superar las dificultades cotidianas y proporciona una comprensión más clara de quiénes somos y cómo operan dentro de nosotros las fuerzas psíquicas más allá de nuestro control consciente. En conclusión, desde la perspectiva de Jung, todos estos elementos persona, sombra, ánima y animus, y el yo residen dentro de la psique de cada individuo y forman toda su estructura. Siguiendo el camino de la individuación, aprendemos a aceptar y reconocer nuestros aspectos inconscientes, alcanzando una autoconciencia más profunda y ganando la posibilidad de vivir en mayor armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea.